se contamine y que se pueda seguir usando en el tiempo los medicamentos. Sin embargo, el hecho de que haya un preservante en esa composición no significa que el medicamento como tal no se pueda infectar, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ver las recomendaciones que los fabricantes nos dan. Entonces, no sé si ustedes han leído en esos frasquitos que dice como después de abierto desechar en un mes o después de abierto desechar en no sé cuántos días, ¿sí? Esas recomendaciones están dando como alusión a que el preservante va a actuar durante un tiempo determinado después de abierto el medicamento y que después de abierto ese medicamento, ese preservante puede tener una acción efectiva sobre ese medicamento durante ese tiempo determinado y eso puede cambiar de medicamento a medicamento, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que los preservantes del todo no son tan buenos como uno creería, porque uno dice, bueno, pues un componente que preserve ese medicamento de cualquier infección, súper chévere, súper bueno, porque el paciente lo va a utilizar. Pero resulta que sus preservantes pueden tener implicaciones sobre la superficie ocular, que ya más adelante vamos a ver cuáles son. Entonces, los preservantes se denominan como agentes utilizados en formulaciones de medicamentos oftálmicos para prevenir la contaminación microbiana durante el almacenamiento y el uso. Entonces podemos tener grandes grupos de preservantes, pero en este momento les voy a presentar los dos más comunes o los dos que más se utilizan, que los podemos clasificar en tensioactivos o en oxidantes. Entonces, los tensioactivos, ¿cuáles son? Son esos que actúan alterando la membrana y producen lisis del citoplasma. ¿Qué significa eso? Que ellos literalmente van y matan la célula, la destruyen completamente, ¿sí? Entonces, estos se caracterizan porque los mamíferos no pueden neutralizar los conservantes químicos. ¿Qué entienden por esa afirmación? Mamíferos no pueden neutralizar conservantes químicos. ¿Qué significa eso? Que el sistema inmunológico no es capaz de abatirlo. Cuando nosotros estábamos hablando en las clases pasadas de un proceso que tienen los medicamentos dentro del cuerpo, ese proceso que implicaba una metabolización del medicamento, ¿verdad? Nosotros no somos capaces de metabolizar este tipo de medicamentos. Entonces, cuando hablamos de que no somos capaces de metabolizar, ¿qué implicación puede tener sobre esa superficie? Que sea tóxico, pero ¿por qué va a generar toxicidad? Porque se acumula y se destruye el mismo. Exactamente, porque se va a acumular el medicamento. Como nosotros no podemos hacer o no somos capaces de hacer ese proceso completo de metabolizar y excretar, si nosotros bombardeamos esa superficie con este tipo de preservantes, ¿qué va a pasar? Pues todo ese preservante se va a quedar ahí acumulado. Ahí es donde se hace donde genera como una acumulación, como se desatura. Sí. Y bueno, entonces eso que va a pasar, que eso se va a incorporar dentro de la célula de la persona que lo está como recibiendo, ¿sí? Entonces, si por ejemplo Jennifer es nuestra paciente y yo le estoy recomendando un preservante que es de tipo tensioactivo, si yo le digo a ella, aplíquese este medicamento 10 veces al día, eso significa que yo 10 veces al día le estoy dando este tipo de preservante y que probablemente no le estoy generando un tiempo como para poder eliminar de alguna manera ese preservante que yo estoy dando. Entonces eso se va a ir acumulando en la célula de Jenny, ¿sí? Y pues ahí es donde vamos a tener ese efecto tóxico. ¿Cuál es la diferencia con los oxidantes? Que los oxidantes van a interferir con esa función celular y desestabilizan la membrana. Aquí ya no estamos hablando de que hay lisis, es decir, ya no estamos hablando de que vaya a actuar directamente a generar muerte de esa célula, sino que la está como desintegrando, por decirlo así. Entonces, si comparáramos el efecto que tiene el tensioactivo con el oxidante tiende a ser menos tóxico. Pero, ¿igual qué va a pasar? Aquí los mamíferos sí podemos catalizar o descomponer ese peróxido de hidrógeno, pero lo va a hacer en un tiempo determinado. Entonces, si yo me demoro catalizando ese peróxido de hidrógeno, no sé, 4 pasos, pero yo estoy diciéndole al paciente aplíqueselo cada paso que estoy haciendo, igual generando un efecto tóxico. ¿Por qué? Porque estoy superando la capacidad que tiene esa persona o ese sistema como tal de eliminarlo, ¿sí?
Entonces, en ambos vamos a tener ese riesgo de generar efecto tóxico, pero siempre y cuando estemos hablando de una dosificación adecuada del medicamento. ¿Listo? Y de la concentración, acá también implica mucho la concentración de la que estamos hablando. Pero una pregunta, a veces es más malo el preservante que el mismo medicamento. ¿Qué? O sea, es más malo el preservante que el medicamento a veces. Es que depende de la cantidad, Del uso y depende del del tiempo, manejo. depende de la dosificación, de la duración del tratamiento. Hay muchos factores que pueden influir en que pueda ser más dañino ese efecto del preservante que el mismo medicamento. Es que los tensioactivos más que todos como que destruyen en sí la célula, o sea, como que lo debilita. Exactamente, ajá. Pero igual aunque lo debilite, también puede Puede haber un causar. riesgo dependiendo de la cantidad que se aplique. ¿Sí? Entonces, qué pena. Tranquilo. Entonces, por ejemplo, los tensioactivos son para medicamentos como pero fuertes. No, O solo- Cállate. no, eso depende de la casa que lo fabrique. Ellos, digamos que miran muchos factores, ¿sí? Pero no que por ciertos medicamentos haya ciertos preservantes, no. De hecho, un tensioactivo puede estar en un lubricante, como puede estar en un antibiótico, como puede estar en un corticoide. Y así mismo los oxidantes. ¿Sí? Entonces, en el caso de los tensioactivos, el más común que podemos encontrar en formulaciones oftálmicas es el cloruro de benzalconio, que me imagino que ustedes ya han leído que es un componente bastante tóxico para la superficie ocular y que muchas de las cosas que puede generar, inclusive puede ser inflamaciones, ojos secos severos y demás. Y en los oxidantes, el perborato sódico es el más común. Espera. Devuélvelo por si la fotico para ponerle. Gracias. Listo. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Cuál era el nombre? De El benzalconio. primero. Este, cloruro de benzalconio. Cloruro de benzalconio y el antioxidante, Perborato sódico. perborato. Listo. Bueno, entonces, cuando ya hablamos de Pues como que si existen los dos, hay casos en los Ay, que se está picando es solo. mejor usar los tensioactivos. sí, claro. Sí, porque pues en lo que se ha avanzado ya los tensioactivos tienden a tener menos toxicidad sobre superficie. Entonces hace que el medicamento Ahí yo solo les puse dos ejemplos que son como los más comunes, pero de eso hay un poleo de conservantes y preservantes. No, convertido más caro. Bueno, entonces, cuando ya estamos hablando de que puede generar un efecto tóxico, ¿qué puede pasar sobre esa superficie? Entonces aquí ya estamos hablando de que hay una alteración de la película lagrimal y puede generar inflamación, que es como lo principal, ¿cierto? Pero entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Si lo que me está preservando el medicamento para que no se infecte, me está generando un efecto sobre superficie, entonces no estoy haciendo nada, porque si yo estoy generando, digamos, un tratamiento para el ojo seco, pero el mismo tratamiento me está generando más inflamación, pues eso se vuelve como un círculo vicioso, porque lo que me está dando la solución también me está dando un problema, y que ese problema está relacionado al principal inconveniente, que era el ojo seco, ¿cierto? Entonces, ¿qué se les ocurre de solución para eso? Combinar medicamentos. Modificar dosis. Alteran la película lagrimal con un lubricante. Y si el lubricante es el que tiene el preservante y es el que me está causando eso, Pues usar el preservante. Y modificar la dosis o mirar los componentes, que es lo que cuál es el que le está Mándelo causando sin la alergia, preservante. y mirar uno que no tenga ese componente. sin preservante. Sí. Lo más básico es no utilizar el preservante. Pero si yo no utilizo el preservante, entonces tengo más riesgo de que se contamine el frasco. Pues Monodosis. Es que arriba se puede controlar. ese no se puede hacer como más continuo. Monodosis. ¿Cuál es la solución? Utilizar algo que no tenga preservante, ¿cierto? Que no tenga ese componente que me genere toxicidad. Pero no significa que yo vaya a prescribir un medicamento así como al azar y yo le diga, no, utilícelo sin preservante y ya, no. Para eso están los frascos que permiten no tener conservante dentro de ese medicamento. ¿Y por qué permiten no tener conservante? Porque ya son, por ejemplo, los envases monodosis van a hacer que el paciente solo debe utilizar una dosis y deseche. Entonces ahí ya no hay riesgo de contaminación porque no es un frasco que se está manipulando constantemente. Entonces esa sería la primera solución, utilizar un frasco que sea monodosis
y que el paciente utilice todo el tratamiento en ese tipo de frascos, que solamente utiliza una vez este goterito y lo desecha. Entonces ahí ya no hay riesgo de que se contamine el contenido. Pero ¿qué pasa? La mayoría de envases monodosis pues generan más costos sobre el paciente, porque obviamente eso suele ser mucho más costoso, bueno, y la contaminación también, pero suele ser mucho más costoso. Entonces para eso utilizamos los filtros esterilizantes de envases multidosis. Eso de monodosis lo utilizan mucho en Europa y en Estados Unidos. Sí. Pero acá casi es... Pero es que allá es como por la cultura que se tiene, porque allá no les duele saber que una cosa se utiliza solo una vez y se tiene que desechar. Acá, por ejemplo, la gente lucha porque... exacto. No, ese tarrito lo usan para 3 días. Utilícelo un mes, ¿no? Todavía hay que... Exacto. No se Por venció, ejemplo, no se todavía un tiene tiempo. ejemplo básico. La mayoría de las personas que utilizan lentes de contacto blandos, que son de reemplazo mensual, ¿cada cuánto les recomiendo? Cada 2 usar? meses. No, que 2 meses, máximo 3 meses. Y va uno a ver ese paciente y lleva 5 meses con el mismo Un lente. año con el mismo Es Exacto. muy degenerada. Entonces, yo pienso ahí que la cultura también pega mucho en este tipo de tratamientos, porque no estamos acostumbrados a que nos digan que una cosa solamente puede durar una vez. Entonces, está en Exactamente. criterio de nosotros decidir si el paciente sí lo vemos como para usar esto o para no usar Sí, esto. claro. Igual, lo que les digo, por temas de facilidad en el paciente, el envase monodosis es mucho más sencillo, porque él aplica y desecha, ¿sí? Pero cuando estamos pensando en que es un tratamiento más largo, en que es un tratamiento que necesita varias cosas, pues el multidosis va a ser mucho mejor porque va a generar mayor duración en el tratamiento por temas de costo-beneficio para el paciente y porque obviamente el paciente no va a tener que estar, se me acabó y eso genera como no adherencia al tratamiento y pues obviamente no permite que tenga uno éxito con lo que está prescribiendo. Entonces, esos envases multidosis lo que hacen es que cuando uno saca la gotica, ese aire que se genera no vuelve y entra al envase. Entonces, eso evita que todo lo del exterior pueda ingresar al interior y por eso no hay contaminación. Pero obviamente eso también tiene un tiempo determinado. Entonces, la mayoría de los frascos que vienen así, después de abiertos, deberíamos utilizarlos solo un mes y desecharlos, sea que se hayan acabado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre esto? No. No. Perfecto. Entonces, tipos y técnicas de aplicaciones. Cuando estamos hablando de soluciones oftálmicas, pues estamos hablando de soluciones estériles acuosas u oleosas, que aquí es donde entramos ya a hablar como de la composición del medicamento. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado que había carboximetilcelulosa en solución y carboximetilcelulosa en gel? ¿Sí? Pero ambas vienen en solución, porque aunque es en gel, en realidad no deja de ser solución, ¿sí? ¿Es por qué? Porque tiende a ser más oleosa su composición y por eso la llamamos gel, ¿sí? Pero también hay geles como tal, que ya son más ungüentos, más entender. Bueno, este solo se conserva en el frío si así lo indica el fabricante. Y esto se puede ver a través del símbolo de asterisco. Cuando un medicamento o un frasco tenga ese símbolo, es porque debe conservarse en el frío. ¿En frío? En frío, sí señor. Listo. Suspensiones acuosas, pues esto ya lo hablamos. Son preparaciones líquidas estériles que contienen partículas sólidas. Por eso es necesaria la agitación antes de utilizar para poder hacer la mezcla de las dos cosas, tanto el líquido como el sólido. Si no se hace pues como este proceso antes de, no estamos haciendo nada farmacológicamente porque deben estar unidas ambas cosas para poder tener un efecto. Si no se hace, pues no se va a tener ese efecto. Entonces, por eso es muy importante ese tipo de observaciones se le hagan al paciente. Los corticoides de por sí son los que uno casi siempre tiene que agitarse. Ajá. Entonces, ojo, eso es muy importante. Cuando ustedes hagan una prescripción, siempre, siempre, siempre escriban agitar antes de usar. Porque el paciente usted se lo puede explicar en consultorio, pero el paciente se le va a olvidar. Si ellos salen de la puerta y ya no saben nada de lo que uno les acaba de explicar. Por eso todo eso tiene que ir por escrito, ¿sí? Porque pues ustedes
cuando ustedes van a una cita médica, ustedes les explican algo, ustedes se graban solo lo más importante o lo más grave. Que tiene un dolor en el estómago y posiblemente sea, no sé, un tumor. Usted solo se le grabó el tumor, ya no se grabó nada más de la explicación que le dio el médico, ¿sí? Entonces, por eso también es muy importante pues, explicar al paciente, pero que eso lo soporte a algo escrito, ¿sí? Bueno, baños oculares, pues esto ya creo que también ya lo habíamos hablado. Estos baños oculares normalmente se utilizan como vendajes en el ojo o como para lavados generales. ¿En qué momento necesitamos un lavado de consulta? Cuando tiene algo, no te está. Cuando hay químico, cuando hay mucha mucosidad de pronto, Cuando hay mucha secreción. secreción. Sí, básicamente en eso. Cuando hay un cuerpo extraño, el primer procedimiento que hay que hacer es lavar. A ver si con el lavado sale ese cuerpo extraño y no hay que hacer como una intervención en el ojo. Cuando de pronto el paciente viene por una urgencia en donde cayó algún químico al ojo, también hay que lavar. O cuando estoy atendiendo a un paciente y tiene mucha secreción, pues la secreción no me va a permitir valorar muy bien toda esa superficie, entonces se lava también. ¿Listo? Y en las preparaciones farmacéuticas semisólidas, pues ya es porque estamos hablando de preparados que son heterogéneos y que esa heterogeneidad va a permitir que se puedan utilizar uno o más medicamentos dentro de esa composición y podemos presentarlos en ungüentos, pomadas, cremas o geles, que dependiendo del contenido de grasa que tenga es el tipo de ungüento que vamos a generar. Entonces ya saben que los ungüentos, pomadas y cremas tienen más grasa que una gel. Y asimismo pues también son más oclusivos dentro del tratamiento. Después yo tengo una pregunta. Cuando se nos puso a hacer el taller de buscar los medicamentos, pues si no estoy mal, creo que todos los medicamentos eran bolsas, pues había salido como políticos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo, ¿cómo sé en qué momento pues estoy hablando de esto? ¿O ahí lo dice explícitamente? El medicamento lo dice. O sea, igual volvemos a lo mismo, depende de las casas comerciales, qué es lo que están sacando en el mercado. Entonces es más fácil buscar por el nombre de la empresa que por el... No, porque con la composición genérica aparecen como todas las presentaciones. Entonces, hay por ejemplo la tobramicina. La tobramicina puede ser en solución como puede ser en ungüento, ¿sí? Y así hay muchos medicamentos que vienen en varias presentaciones o hay otros que solamente vienen en ungüento. Por ejemplo, las pomadas para las infecciones virales, esas solamente vienen en pomada, eso no viene en colirio, ¿sí? Entonces, ahí también es como muy importante no solamente uno saber qué medicamentos existen, sino el mercado que me está ofreciendo, porque pues yo no gano nada con saberme todo el medicamento y prescribir un medicamento que ninguna casa comercial ha sacado, porque eso implica que el paciente nunca va a encontrar el medicamento que yo le estoy prescribiendo. Entonces por eso siempre hay que tener como esa relación entre pues la parte académica y la parte comercial. Entonces, qué pena la pregunta. Sí. ¿Listo? Bueno. Entonces, para el correcto uso de cualquier medicamento, primero debemos hacer un buen lavado de manos. Idealmente que la aplicación sea en conjuntiva o en tarso inferior. Y pues digamos que esas explicaciones para ustedes pueden ser muy básicas, pero para un paciente puede ser de mucha utilidad, porque para el paciente no es lo mismo aplicarla si yo me jalo el párpado de arriba o me jalo el párpado de abajo, o si miro hacia arriba, si miro hacia abajo, si miro hacia un lado, no. Todo eso puede estar dentro de las indicaciones y eso puede hacer que el paciente se sienta más seguro a la hora de aplicarlas. ¿Listo? Obviamente pues que el paciente no lleve esa gota por acá arriba y le caiga en la frente. En algunos medicamentos puede estar indicado presionar el conducto nasolacrimal. ¿Por qué? Para que no se drene tan rápido. ¿Y en qué medicamentos creen ustedes que es importante hacerlo? Pronto en un antiinflamatorio o en anestésico, ¿no?
Antibióticos. Bueno, pues colirio, que son los que se van más Los rápido. cicloplélicos. ¿Qué más? Esos medicamentos que tienen efectos sistémicos, es importante en algunos hacer esa presión. Por ejemplo, yo tuve un paciente que él venía prescrito con un antiglaucomatoso, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Que el paciente se aplicaba ese antiglaucomatoso y de una se mareaba. Y se mareaba mal. Se le hizo la recomendación, cada que se aplique la gota, prímase de un momentico. Santo remedio. ¿Por qué? Porque estamos evitando que ese efecto sistémico sea inmediato. Eso es lo que me va a tocar a mí. Entonces, son cosas como muy sencillas, pero que pueden ayudar a los pacientes. Buena pregunta, entonces, ¿qué hace ¿Qué? el muchacho? No, eso no puede pasar jamás en la vida. Porque imagínense, ahí lo terminamos de joder. Sí, No Con la aseguramos tapita que le le quede pones ya medicamento en el ojo. sí, ya. Entonces, eso es otra cosa, como verificar en qué estado está el frasquito. ¿Sí? Y desecharlo en el momento que es, ¿sí? Entonces acá estamos hablando de mirar las indicaciones del fabricante después de abierto, cuánto tiempo puedo utilizar el medicamento. Allí le echa un poquitico de agüita para que Listo. Bueno, esta parte de la prescripción ya hicimos el taller, o sea que esto ya está más que claro. Ahora, ¿ustedes qué creen? Si se ha de instilar más de una gota de un mismo colirio, se debe esperar entre 1 o 2 minutos la siguiente gota, se debe esperar entre 3 y 5 minutos la siguiente, o debe esperarse 30 segundos antes de la siguiente. 3 a 5. ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí? hay mucho tiempo. No. Sí, eso es mucho tiempo. Sí, eso es mucho tiempo. No. Cuando estamos hablando de un mismo colirio, no hay necesidad de esperar 3 a 5 minutos. Lo ideal es 1 o 2 minutos mientras se absorbe la primera, ¿sí? No hay que esperar tanto tiempo porque estamos hablando del mismo colirio. Pero, si son 2 colirios o más, Ahí sí se debe esperar. Sí, es por 10. De 5 a 10. Ese sí es 5 a 10. de 5 a 10 minutos, porque ahí ya estamos cambiando el medicamento. Posesión. Por eso, exacto. Listo. Siempre debe aplicarse primero el colirio, dejar un intervalo de 5 a 10 minutos para que se absorba y a continuación aplicar la pomada. ¿Verdadero o falso? Creo que Verdadero. ¿Por qué? porque el colirio se absorbe más rápido. Claro, sí. También el colirio se absorbe más. Sí, porque acuérdense que como estamos hablando que la pomada es más oclusiva, cuando aplico la pomada se va a demorar muchísimo más en absorber y por eso es primero el colirio y luego la pomada. Bueno, el uso intermitente de conservantes se asocia con los efectos adversos. ¿Verdadero o falso? El uso intermitente de conservantes se asocia con los efectos Pero adversos. intermitente, Sí, yo creo que el uso sí. intermitente. ¿Todos de acuerdo que es verdadero? Pero es que Por allá, ¿qué intermitente es que dice? sí, que no, que sí, que no. Yo creo que es falso. Falso. ¿Quién vota por falso? Que no es 2, 4, constante. 6, 8, 10. Dice que no son ¿Cuántos intermitentes, o sea, Que no o sea, es que se hace, constante. se para, se hace, se para. Exacto. Entonces, ¿verdadero o falso? Mira que falso. Verdadero. Verdadero. ¿Quién vota por verdadero? Como 30. 2, 4, 6. Bueno, ganaron los falsos y los otros. Ah, sí. Por no Falso. creer. Siempre sí, ganan ve. los falsos en todas partes, ¿no? Por no creer. El Falsos, uso falsos. intermitente, acá lo más importante es esta palabra, Claro, intermitente. intermitente. Porque la intermitencia no me va a generar efecto adverso. O sea, no está siendo constante. Exacto, porque yo no estamos estoy esperando a que pase la bombardeando esa producción. superficie y estoy dando un lapso para que de alguna manera el cuerpo pueda excretar o desechar ese conservante. Ahora, el empleo de varios colirios a la vez aumenta la exposición a conservantes, ya que la concentración a la que está expuesta la superficie aumenta con el número de aplicaciones. Verdadero. Verdadero. Verdadero.
Muchachos Byron. Claro, pues si varios colirios estoy aplicando y todos los colirios tienen conservantes, cada que aplico una gota de cualquiera estoy aplicándole conservante también. Listo, muy bien. Bueno, ahora sí, terapéutica del ojo seco. Entonces el síndrome de ojo seco es una enfermedad multifactorial, ustedes ya se saben esto de memoria. Esos múltiples factores que generan el ojo seco pues hace digamos más difícil hacer un buen tratamiento, porque debemos hacer como un tratamiento que abarque muchas cosas al tiempo. Y por eso la elección del medicamento también puede generar a veces confusión, porque yo puedo tener medicamentos que me ayudan para una cosa, pero no me están ayudando a otras que también son importantes. Entonces ahí es donde ya empezamos a hablar sobre cuál es ese mejor medicamento o el medicamento que tiene más características ideales para cada tipo de paciente. En los factores de riesgo que tenemos, pues primero, lastimosamente ser mujer es un factor de riesgo. Para muchas cosas es un factor de riesgo. Edad avanzada, estar hipocorregido, cirugías refractivas también va a ser un factor. Condiciones médicas como cuáles. ¿Cuáles condiciones? Síndrome de Sjögren. Pero la cirugía está ahí arriba, cirugía refractiva. Síndromes que tengan que ver con las glándulas lagrimales. Exacto. Las articulaciones, artritis. Cardiovascular. Y otra enfermedad que es Lupus. súper común. Lupus. Hipertensión. Cardiovascular. Esa también, y la Dislipidemia. Dislipidemia. Y diabetes. La diabetes. La diabetes. ¿Por qué? La diabetes puede también estar implicada en un factor de riesgo. Todo el organismo. Afecta todo, absolutamente todo, literalmente. Entonces, imagínense, condiciones médicas como esas que son tan comunes puede ser un factor de riesgo para el ojo seco. O sea que, ¿qué podríamos encontrar? La mayoría de personas tendemos a tener ojo seco, porque como son tantos factores que nos llevan a esa enfermedad, pues seguramente de acá al 90% tengamos ojo seco. Condiciones ambientales. ¿Cuáles condiciones pueden generar ojo Aire seco? acondicionado, Polución. el conducir motos sin casco de protección. Pero digamos que eso ya es un hábito, porque como una condición ambiental no sería. No, Además, el polución. viento, Ambiental, gracias. contaminación importantísimo, aire acondicionado. Eso también depende del lugar, porque por ejemplo en Cali el ambiente es mucho bochorno, pero también muy seco. Exacto. Allá la gente también sufre de enfermedades de la piel y de Ajá. Uso de lentes de contacto, porque el uso de lentes puede generar ojo seco. Que no permite que... No permite que pase la oxigenación. Primero desestabiliza, porque estamos colocando un cuerpo extraño sobre la superficie, ¿cierto? Y si esa superficie no está completamente sana, pues voy a desestabilizar mucho más, ¿cierto? La lágrima está muy implicada en este tema, porque la lágrima es como un colchón entre el lente y el ojo. Entonces, si no hay una buena lágrima, eso va a generarnos fricción, la fricción nos va a generar inflamación, y la inflamación nos va a generar todos los síntomas y signos del ojo seco. Dispositivos electrónicos, ¿por qué? Porque piden... Porque no parpadea. Disminución del tiempo de Porque hay una parpadeo. disminución en la frecuencia de parpadeo por la concentración que tiene. Pero eso es más dependiendo como del paciente, porque hay pacientes que sí pueden tener un cierre completo, Como pero su fisiológico. frecuencia es muy mínima, entonces igual van a tener como ese tipo de alteraciones. Y medicamentos. Anticonceptivos. Sí, los principales, Los neurológicos. antidepresivos también. Exacto. medicamentos para la Ajá. Bueno, esto pues yo se los traigo acá como para que volvamos a retomar la anatomía y que tiene que ver con las alteraciones que podemos encontrar en el ojo seco. Entonces, el componente lipídico normalmente está producido por las glándulas de meibomio, las de 6 y las de Mohs, ¿cierto? El componente acuoso, pues por la lágrima principal, la glándula lagrimal principal y las accesorias de Krauss-Wolff. Y por último, el componente mucinoso por las células caliciformes. Entonces, miren que cada una de ellas se va a ubicar en diferentes zonas, tanto del párpado como del ojo, ¿sí?
Y dependiendo de la zona en la que yo esté encontrando afectación, pues también pueda tener relación con la producción de este tipo de componentes. Entonces, por ejemplo, si yo estoy encontrando en mi paciente inflamación en el borde del párpado, primero yo qué voy a pensar. Exactamente, entonces lo primero que se va a ver afectado son todas esas glándulas T6, pues si están al borde del párpado muy en la base de la pestaña, entonces yo voy a pensar que hay alteración de las glándulas D6, de las glándulas de Moll y las glándulas de meibomium, que todas esas llevan ¿a qué? Al componente lipídico. Entonces, si yo tengo una inflamación en esa zona, probablemente ese componente lipídico no está funcionando bien porque esas glándulas están viendo afectadas. Y asimismo, si yo estoy encontrando, por ejemplo, una inflamación severa de la conjuntiva, pues ya que voy a pensar. Inflamación severa en conjuntiva. Que las células caliciformes están afectadas y por lo tanto la mucina también va a estar afectada. ¿Sí? Entonces miren que es muy importante conocer en dónde es que se está produciendo todo ese componente y si sobre eso está habiendo afectación, pues seguramente el componente también se está viendo afectado. ¿Sí? Además porque eso me va a permitir pues diagnosticar muy bien y tratar también al paciente. Listo, ¿cuáles son los principales síntomas? Pues primero resequedad, fotofobia, cansancio, picazón, mucha sensación de sensibilidad, exacto. Pero tienen que tener en cuenta que hay pacientes que son sintomáticos y pacientes que ya no son sintomáticos. Entonces, acá no solamente hay que tener como presente cuáles son los signos los síntomas que el paciente me reporta, sino también los signos que yo veo cuando estoy haciendo toda la valoración. ¿Qué otras cosas puedo encontrar? Hiperemia, epífora, inflamación, obstrucción de glándulas, y esto ya es daños en sí. La película lipídica. la película. Pero yo, ¿cómo puedo observar esto? ¿A través de qué? La de la hendidura sobre hendidura. la técnica de Buch. De las tinciones vitales. Tinción vital. Con verde y con azul. Entonces, en la tinción vital, ¿yo qué puedo encontrar? Pues puedo hacer el tiempo de ruptura lagrimal, ¿sí? Y aparte de eso, puedo pues generar toda esta tinción sobre córnea. Si yo veo tinción sobre córnea, pues ya estamos hablando de casos más graves, ¿sí? Porque ya se está viendo alterada la superficie o el epitelio corneal. Entonces, ¿cómo podemos clasificar el ojo seco? En este momento, la clasificación puede ser, como se las estoy presentando acá, esto es clasificaciones según el DIUS, ¿sí? Y se puede generar por deficiencia acuosa o deficiencia evaporativa, ¿sí? Entonces, la deficiencia acuosa ya está asociada al síndrome o la que no es asociada al síndrome. Cuando estamos hablando de que no es asociada al síndrome, es por diferentes factores. ¿Como cuáles? Estos de acá. Entonces, el bloqueo del reflejo, la falta de la secreción, obstrucción del conducto de la glándula lagrimal o de factores sistémicos, ¿sí? Entonces, todo eso puede provocarnos deficiencia acuosa en el ojo seco. Y cuando estamos hablando del tipo evaporativo, hablamos de que puede ser por factores intrínsecos o extrínsecos. En los intrínsecos, ¿qué vamos a encontrar? Primero, pues falta de grasa meibomiana. Segundo, trastorno de apertura, que ahí estamos hablando de lo que ella estaba mencionando, la baja frecuencia de parpadeo y fármacos para el acné. En el factor extrínseco, pues ya es como deficiencia de vitamina, uso de lentes, cosas que ya es como de manejo externo que podríamos controlar mejor para evitar que ese ojo seco se genere, ¿sí? Entonces miren que acá la clasificación que nosotros tenemos puede darnos también mucha influencia en el tratamiento que nosotros le vamos a dar al paciente, ¿sí? Porque, a ver, si yo clasifico a mi paciente como un ojo seco evaporativo, hay muchas cosas que yo le podría recomendar al paciente, ¿cierto? Pero si yo no estoy identificando la causa principal de ojo seco evaporativo, probablemente ese tratamiento no va a ser muy efectivo. Pero si yo sé que ese ojo seco evaporativo se está dando por el uso de lentes de contacto, pues a mi paciente lo primero que le va a recomendar es suspender el uso de lente de contacto.
y probablemente ese tratamiento sí va a ser mucho más efectivo. Entonces por eso es muy importante clasificarlo y conocer el factor que está generando esa clasificación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Una pregunta, pues, ¿Le devuelvo? yo creo que también, además de lo que nosotros hacemos, o sea, lo que nosotros observamos y decimos, es también lo que nos dice mucho el paciente, ¿cierto? Porque a veces uno no, Sí, ciertas claro. personas uno no las puede ver más De lo que cuente el paciente. Entonces, por eso ahí, miren que dentro de las pruebas diagnósticas, eso que dice él es súper importante. Dentro de las pruebas diagnósticas, lo principal es la historia clínica y el cuestionario que yo le hago al paciente. Porque si, por ejemplo, llega mi paciente y me dice, no, es que me arden los ojos, pero yo no le pregunto más y solo me quedo con que me arden los ojos, en realidad no estoy haciendo nada, porque no estoy conociendo cuáles son Las causas. Exacto, o enfermedades que tenga, cuáles son los hábitos del paciente, en qué trabaja el paciente, a qué se expone constantemente, todo eso. Bueno, cuestionario de síntomas. ¿Cuáles cuestionarios de síntomas conocen ustedes? Pues ahí, yo escuché algo del DIUS 3 y yo lo mencionaba como que eran de Ajá. 6 preguntas, que eran más usadas. Sí, antes en el DIUS 2 hablaban del cuestionario OSDI, pero que tenía 12 preguntas. Ahora ya Son 6. lo simplificaron a 6 preguntas, pero esa simplificación permite que el paciente pues como que tenga más enfoque en lo que realmente interesa. ¿Sí? Tiene menos posibilidades como de dispersión de lo que realmente es. Ajá. Y pues que pregunta realmente lo que necesita. Bueno, tinción con fluoresceína y o verde de lisamina, que pues en este caso uno pensaría que teñir con ambas sería lo ideal, porque necesitamos conocer tanto alteraciones de superficie en epitelio conjuntival como en epitelio corneal. ¿Cuál sirve para cuál? La fluoresceína para la córnea y el verde de lisamina para las células de la conjuntiva y todo eso. Cuando hay tinción con verde de lisamina, ¿qué significa? Están protegiendo. Cuando ya hay apoptosis. Ya Cuando muerte ya hay celular. muerte celular, se tiñen las células. ¿Sí? Y cuando hay muerte celular, ¿qué significa? Hay un daño severo. Hay un daño severo. Listo. ¿Quién me puede explicar diferencia entre el BUD y el NIBUD? Y el otro es directo, por ejemplo, para exactamente, uno es invasivo y el otro es, se utiliza la tinción para poder verlo. En cambio, con el queratómetro pues solamente vemos la ruptura de lágrima, es por medio de las miras y ya. Ok. ¿Y cuál es cuál? El NIBUD es el del queratómetro. Y ¿El qué, el qué? El NIBUD es el del queratómetro y el BUD es el que utilizamos con tinción. Entonces la principal diferencia es que en uno tiñe, el otro no, ¿cierto? En el que no se tiñe, pues se mira a través del queratómetro y determina si las miras se distorsionan, pues el tiempo de ruptura del miro. Listo. Desde Schirmer 1 y 2, diferencias. Calidad y cantidad. Uno tenemos la basal y la basal y la refleja. y la basal. ¿Y cuál es cuál? El Schirmer 1 es la refleja y la otra es la basal y la refleja, el 2. El uno es la basal y la otra es la refleja. En uno se evalúa solamente la basal. ¿Y cómo se puede evaluar solo la basal? Anestésico. Exacto, se aplica primero anestésico. Y en el otro, pues evalúo ambas porque no estoy aplicando anestesia. El primero es el Schirmer 2 y es Exacto. Evaluación de la osmolaridad. Esta evaluación de la osmolaridad es a través de equipos mucho más especializados que realmente no es tan sencillo como tenerlos en un consultorio de optometría. Sin embargo, si se tiene la posibilidad, pues es un factor súper importante para dar un buen diagnóstico en un ojo seco. ¿Por qué la osmolaridad implica como tanta... como para uno ser muy acertado en el tratamiento o en el diagnóstico? Empecemos por que me digan qué significa osmolaridad. Es el equilibrio. Es el equilibrio que hay Equilibrio entre cada qué? uno de los componentes de
No, entre el agua. Entre Está la... dentro de la membrana y fuera de la membrana. Y ahí, pues, Busquen, ¿qué significa osmolaridad? Sí, los maneras de equilibrio. El equilibrio entre Busque, Milena, busque. Vamos a ver. Lo que dice es que Dice medida la el- concentración. la las osmolaridad lágrima concentraciones. mide la concentración de sales en la lágrima, siendo una prueba clave para diagnosticar el ojo seco. En el ojo seco, ¿qué hay? Hiperosmolaridad. ¿Eso qué significa? Que hay mucha concentración. Esos dos. De soluto sobre esa solución. Listo. Entonces, la evaluación de la osmolaridad nos permite conocer ese equilibrio que hay entre el soluto y la solución, específicamente de la lágrima. La altura del menisco lagrimal, pues esto se puede hacer de manera subjetiva, pero obviamente no es tan precisa. Y de manera objetiva, en este caso, por ejemplo, en el hidra, nosotros podemos hacer esa medición. Porque lo que se hace es que se toma una foto donde hay un alto contraste y se puede determinar la altura del menisco a través de el equipo que nos permite como poner la medida desde la parte superior hasta la parte inferior. Entonces esa altura del menisco también implica como algo importante sobre ese diagnóstico que yo puedo dar en el ojo seco. Evaluación de la morfología del párpado y conductos de la salida de las glándulas de mi vómito. ¿Cómo lo puedo hacer? Presionando los bordes de los párpados. Haciendo presión, sí. Amén. Y cuando yo hago presión, ¿qué busco? Se les largas. O sea que cuando yo hago presión debería salir contenido Sí, debería. de grasas. Sí. Sí. ¿Y de qué aspecto tendría que ser ese contenido? Más o menos, si hagas cuenta. Grasosito, Sí. exacto. Como transparente tirando a translúcido bonito. Sí, sí. Así Bueno, y la evaluación de la morfología del párpado. Mira como los conductos lagrimales. Primero Que yo tengo el que cierre conocer esté cómo es bien. un buen párpado. ¿Sí? Que el Cómo es un cierre esté párpado bien. sano. Que no tenga alguna Sí, deformidad. pues digamos que lo de que esté caído, La ubicación de las Que pestañas. no haya La ubicación de las retracción, pestañas, que no haya así. sí. Eso, que- totalmente. que ¿Qué más? El cierre. Cuando el párpado Sí. está hacia afuera. También. ¿Cómo se llama cuando el párpado está hacia afuera? Que se llama exof. Sí, eso sí. Hay entropio, no estropión. Entropión y ectropión. Que no Ajá. haya, ¿Qué más debería yo verificar en un párpado? que no haya coloboma. Coloración, sí. Que no haya un coloboma. Coloboma de ¿Qué párpado. significa colobo? Que hace falta de tejido. Ausencia de tejido. Pero pues, Pues, no es como coloboma tal, no. de párpado no existe. Blefaritis, se llama blefaritis. No, pero eso es congénito. Que no haya triquiasis. Sí. Pero sí. También hay que verificar, ojo. Las glándulas de hay que meibomio. verificar- ¿Qué? Aumenta la conductividad porque pueden haber zonas que están ya. ¿Y yo cómo verifico eso? Pero ¿cómo? Al brillo, que sea brillo. Hay que hacer versión de párpados también. Yo creo que eso ya es demasiado subjetivo. Porque como para alguien puede ser brillante, para otros no. Hay que hacer también versión de párpado para mirar las glándulas del meibomio. A ver, ¿ustedes creen que un párpado al borde debe ser completamente liso? ¿O debería tener como... Pues algún puede tipo tener de- algunas. No tiene que ser uniforme. Sí, Ah, pero tiene que ser uniforme. para poder hacer el cierre Cuando tiene palpebral. que Bien. ser- Exacto, entonces eso es El otra lippy cosa white. importante, que no hayan bordes Va a poder hacer irregulares, que lippy white, todo sí. sea regular, que todo sea liso, que todo sea uniforme, porque eso también me da Lid white. Lip white, como lip white. características que pueden estar asociadas a ese ojo seco. Listo, y si ya nos vamos a una prueba donde se pueda cuantificar toda esa parte de la morfología de las glándulas del meibomio, pues ya estamos hablando de la meibografía. En la meibografía lo que hacen es verificar todos sus conductos de las glándulas
si están primero como rectas, exacto, como rectilíneos, que hayan todo el borde, que no haya pérdida glandular. Entonces eso me va a dar un porcentaje. ¿En qué porcentaje yo ya considero que hay disminución de esa? Busquen a ver qué dice, qué dice la red. ¿En qué porcentaje? 30 y grado 1, 33, 33. 33, ¿qué? 33% pérdida glandular. Entonces, primero que todo, dependiendo de la edad del paciente, ¿sí? La edad es un factor principal para uno determinar si hay alteración o no de la pérdida glandular, porque obviamente, entre más edad tenga el paciente, es más común encontrar esa pérdida. Entonces, dependiendo de la edad del paciente es donde yo voy a empezar a clasificar la pérdida que haya de las glándulas. Eso se va a dar por porcentajes. Entonces, si hay pérdida del 33%, lo puedo clasificar en grado 1. Si hay más del 33 hasta el 66%, ya es grado 2. Y ya a partir de 66 es un grado 3, que ya es algo más severo, ¿sí? Que es algo más grave, en donde ya necesito, pues obviamente, muchas herramientas para empezar a mejorar eso. Profe, qué pena. Pues yo creo que diría yo que ahorita como es tan común en personas jóvenes sea mucho más, sea más normal que haya esa pérdida. Yo creo que ya sacarla tiene que ser un factor, ¿cierto? O sea, sacar de ese sigue siendo determinante para determinar como la pérdida. Porque es que una cosa es que los hábitos que nosotros tengamos nos estén llevando a que sea más frecuente, pero desde la parte anatómica fisiológica no es normal que un joven tenga la misma pérdida glandular que un adulto. Entonces, por eso la edad sí tiende a ser un factor determinante. Listo. El OPI y la perfusión del canal lagrimal, pues también son pruebas diagnósticas que son determinantes en ese diagnóstico. Entonces, cuando ya estamos hablando de tratamiento, cuando ya estamos hablando del tratamiento, yo siempre se los presento de esta manera, como por fases, ¿sí? Hay algo que me parece muy importante y es empezar desde lo más básico y luego ir escalando ese tratamiento. ¿Por qué? Porque si yo empiezo por lo más complejo, pues probablemente si ese complejo no me funcionó, no va a haber como un retroceso en el tratamiento, ¿sí? En cambio, si yo empiezo desde lo básico, no me funciona, yo tengo otra opción para escalar a mi paciente. Si eso no me funciona, tengo otra, ¿sí? Es como para no cortar el tratamiento así de uno. Obviamente depende de qué, del estadio en el que esté mi paciente, ¿cierto? Pero en esa fase 1, ¿qué hay que hacer? Modificar condiciones ambientales, porque eso es lo que, digamos que está en primer alcance del paciente, ¿sí? Si yo sé que mi paciente está en una oficina donde su aire acondicionado está de frente, pues la primera recomendación que va a hacer, cámbiese de posición, ¿sí? O apague el aire, que probablemente no va a pasar, cambiarse de posición es muy fácil. Adaptación dietética. Entonces, acá no es que nosotros nos vayamos a comportar como un nutricionista, no. Adaptación dietética, ¿qué significa? Vea, yo necesito que usted deje la comida chatarra, porque me estaba contando que es muy común que consuma ese tipo de comidas. Entonces, listo, vamos a empezar a mejorar esa parte. Necesito que haya un nutricionista para que nos ayude, para que empecemos a consumir más ácidos, más grasas esenciales, ¿sí? Todo eso yo puedo hacer la recomendación, pero no decirle a mi paciente, a usted la semana 1 se va a comer eso. No, eso no es la adaptación dietética, ¿sí? Es más como a remisión, sí, porque obviamente pues uno ahí es donde empieza como a tener esa relación con otros profesionales, y que es muy importante uno tener contacto de todo, psicólogos, de
de oftalmólogos, de especialistas, de todo eso. Pues en esa fase 1 es donde le mandaron omega 3 y Ajá, todo eso. Listo, supresión de fármacos nocivos. Ojo porque esta parte es muy importante. Muchachos, por favor. Si están cansados me dicen, paramos un ratico. Pero pues si estamos desconcentrados, primero es muy difícil para mí dar clase. Y segundo, pues es súper incómodo, porque yo estoy aquí hablando y la mitad del salón mirando para otro lado. Yo creo que sí descansemos 5, ¿no? Entonces van a descansar. Sí, 5 minutos. Listo, descansemos 10 minutos entonces.